Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. En este asunto de la ejemplaridad, yo no creo que se pueda colocar a una persona en una situación en que se utiliza como instrumento para evitar que otra persona haga algo. Creo que la justicia tiene que ser igual, la justicia tiene que ser la misma para todos. Por lo tanto, ese tratamiento de ejemplaridad me parece algo erróneo o equivocado. En segundo lugar, yo no creo que por medio de la pena de muerte, de hecho, incluso se trate de disuadir a los terroristas de la actividad esta, porque verdaderamente la pena de muerte para los terroristas lo que se hace es crear héroes. De hecho, se crean mártires. Y estas gentes que se meten en este tipo de actividad monstruosa que es el terrorismo, el secuestro de aviones, etc., ellos están allí, hacen estas cosas porque quieren cometer esa especie de suicidio político que estimula, más bien que es justamente que tiene el efecto contrario. Buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo o escuchando. Os presentamos un nuevo programa de Ágora Crítica y el día de hoy hablaremos sobre la pena de muerte. Para ello hemos invitado a dos estudiantes de la Universidad de Murcia. A mi derecha, Gonzalo Cano Fernández, estudiante de periodismo que acaba de finalizar el tercer curso, y a mi izquierda, Mireia Sánchez Ortín, quien también fue bicampeona del concurso nacional de oratoria de 2023 y 2024. Para poner un poco en contexto, quiero recoger unos aspectos, y es ¿qué hace a una política una buena política? Pero me refiero a una medida, como en este caso podría ser la pena de muerte. Pues lo primero sería conocer dentro el contexto, y es que una política pública es una intervención del Estado diseñada para resolver un problema social. Para considerarse exitosa debe cumplir al menos 5 requisitos fundamentales. Primero, la eficacia. Debe resolver el problema que pretende solucionar. ¿Reduce realmente la criminalidad esa medida o no lo hace? La eficiencia debe obtener los mejores resultados posibles utilizando la menor cantidad de recursos. Es usar, en definitiva, los gastos públicos, tanto de dinero como de personal, para conseguir el máximo beneficio dentro de lo que viene siendo, en este caso, una medida penal o de justicia. Los siguientes aspectos son la proporcionalidad y minimización del daño. Una buena política pública debe resolver un problema generando el menor daño posible. Siempre hay que ver si existe una alternativa menos lesiva. Pero claro, es que a veces la alternativa no existe. Eso es lo que veremos el día de hoy. Y también hay que saber sobre la sostenibilidad institucional. Una política pública debe fortalecer las instituciones y no deteriorarlas. ¿Fortalece la confianza en el sistema judicial? Como último punto, la actuación sobre las causas del problema. Las mejores políticas públicas no solo gestionan consecuencias, también atacan las causas. ¿Reduce los factores que generan la criminalidad? Pues esos son algunos de los aspectos importantes. Yo desconozco si se puede aplicar siempre en todos, pero son algunos de los marcos importantes para analizar hechos como esta medida de la pena de muerte. Una pena de muerte que se remonta a todos los años de nuestra historia, hasta hace muy poquito que empezaron a haber países en los que no existía. También podemos encontrar la base en esta forma de matar haciendo justicia, incluso antes de la ley del talión, con la venganza privada, donde una persona ajusticiaba según lo que opinaba. Por eso mismo no he empezado por la ley del talión, porque fue la primera parte de la justicia. Gracias a la ley del talión empezamos a intentar medir la forma de ajusticiar y controlar cómo acometemos ciertas consecuencias de algunos actos. Esto lo hizo Hammurabi, con el famoso Código de Hammurabi.
Y luego, bueno, pues pasamos a empezar a escuchar eso del perdón, gracias a Jesucristo, aunque también se empezó a debatir antes, en la época romana y griega, sobre esto mismo. Pero fue hasta hace poco que podríamos decir que la gran parte de los países occidentales dejaron de aplicar la pena de muerte, y nos encontramos en este momento en una época en la que todavía existe pena de muerte en muchos países, como puede ser Estados Unidos o China. Menciono estos dos países porque son de los países más avanzados del mundo. Y es curioso, ¿no?, que siguen habiendo dos países muy fuertes con una pena de muerte. Así que empiezo a preguntaros a cada uno, primero a ti, Mireia, ¿por qué estás dentro de tu postura sobre la pena de muerte? ¿Qué te ha llevado a estar ahora mismo en esa posición después de investigar sobre ella? Pues he de decir que al principio, cuando yo me estaba planteando esta cuestión, yo era bastante escéptica, en el sentido de que yo también era una persona muy práctica y solamente le encontraba, por así decirlo, una justificación moral, porque yo me considero una persona utilitarista, en el sentido de que pensaba en el mayor bienestar de la sociedad a un nivel práctico. Sin embargo, conforme fui investigando, me fui dando cuenta de que no solamente existe esa justificación moral a través del derecho natural, sino que además, incluso comprando el marco del utilitarismo, también encontramos claros beneficios sociales y económicos. Entonces, una vez que sí que realicé esa investigación, ya con datos más numéricos, sí que pude encontrarme completamente en contra de esta pena de muerte. Si bien reconociendo una serie de argumentos a favor, que ahora será lo que trataremos, actualmente sí que me sitúo en contra de esta pena de muerte. Muy interesante, me gusta mucho porque has dicho algo en lo que se encuentra la sociedad, en un vaivén de idas y venidas, en un vaivén donde no termina de parecer claro, aunque en este caso tú sí has acabado convencida. Y Gonzalo, ¿cómo ha sido esa evolución y esa investigación sobre este asunto? Bueno, mi caso es bastante parecido al de Mireia. Yo también estaba al principio sin mucho conocimiento de causa, estaba más a favor de la pena de muerte, ¿no? Me parecía justo que quien la hace la paga. Lo que pasa es que investigando y pensando y reflexionando, y sobre todo ahora con la IA que se puede reflexionar un montón, y tras leer a uno de los pensadores más importantes del siglo XX y para mí también de la historia en general, Albert Camus, en su ensayo Reflexiones sobre la guillotina, me di cuenta de que en verdad es un debate, es un tema muy polémico en la sociedad, pero todos esos argumentos a favor se pueden desmontar. Y he terminado por pensar que la pena de muerte es el mayor fracaso de una sociedad que se dice democrática y moderna. Palabras contundentes, por lo que veo aquí. Así soy yo. Pues justo has dicho que en tu opinión no existe un argumento que no sea refutable sobre la pena de muerte. Veremos a ver ahora. Aunque yo hoy soy el principal defensor de la pena de muerte dentro de esta mesa, Mireia ha mencionado que conoce algunos argumentos justamente a favor de esa pena de muerte y quiero que nos diga cuáles son los que a ella les convence que a Gonzalo no le van a convencer. Pues para comenzar, una de las reflexiones que tuve, la cual sí que después hallé una refutación, pero primero quiero conocer vuestra perspectiva sobre ella, es que si entendemos la sociedad civil como un contrato social, también sería legítimo o coherente pensar que aquella persona que no muestre voluntad de cumplir ese contrato social verdaderamente no debería ser salvaguardada o se debería proteger su propio derecho a la vida. Entonces, una de las reflexiones que yo quiero preguntar, después os comentaré cómo solucionar ese problema moral o ético o filosófico, es ¿qué ocurre cuando una persona rompe ese contrato social al asesinar, por ejemplo, a una persona y mostrar claramente que esa persona no tiene voluntad y que, por lo tanto, como decían diferentes pensadores, se considera que se pone en guerra contra el Estado al no haber cumplido ese contrato? ¿Le doy yo? Sí. Bueno, a mí me parece que si el Estado mata a un ciudadano por el hecho de matar, el Estado lo que está haciendo es rebajarse al mismo nivel que esa persona y está justificando y validando la violencia como una solución legítima. Al final, cuando el Estado mata por matar, nos está convirtiendo... O sea, si tú a un asesino le respondes como un verdugo, el asesino te está llevando a su territorio, ha cambiado las reglas del juego, o sea, en definitiva, ha ganado. El Estado puede responder al asesino o al criminal, al violador, al monstruo, de una forma mejor que demuestre que efectivamente es mejor que ese monstruo, que no tiene por qué rebajarse a su nivel. No sé si te he respondido. Bueno, el que sea mejor ya es algo subjetivo,
pero se ha mencionado rebajarte a su nivel, etcétera. Bueno, por un lado, hablando y profundizando sobre el propio contrato social del que habló Thomas Hobbes, lo que nosotros hacemos es ceder nuestra libertad para ganar protección. Cuando nosotros incumplimos el contrato, estamos cediendo nuestra protección para, por ejemplo, ser libres. Cuando nosotros hemos roto la vía de asesinar a una persona, hemos dejado de tener la protección, inclusive moralmente, según muchas personas, como yo en mi caso, de ceder la protección sobre nuestra propia vida. Es más, si el Estado no te protegiese, y en este caso deciden no hacer una pena de muerte, es muy posible que tú murieses. Entonces, en ese sentido, ha cedido la protección sobre tu propia persona. Además, rebajarse a su nivel. También creo que la justicia no se trata de enseñar, sino de justamente hacer justicia. Principalmente también por las víctimas. Yo, ante esa objeción, lo refutaría mediante dos vías. Por un lado, Locke hablaba del concepto de autopropiedad. Y aquí ya nos metemos en un jardín bastante pantanoso, que es el tema del derecho a la vida, de que si al final tú eres dueño de ti mismo, por más que tú transfieras tu libertad para salvaguardar ciertos derechos, eso no hace que el Estado esté legitimado para poder quitarte a ti ese derecho a la vida, porque tú sigues disponiendo de ti mismo y de tu propio cuerpo. Por otro lado, también lo he estado reflexionando y he llegado a la conclusión de que proteger jurídicamente un derecho no implica automáticamente cometer o aplicar una consecuencia jurídica que sea igual que el bien jurídico que se está protegiendo. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú matas a alguien, no se debe matar a esa persona. Es decir, el Estado no tiene ese deber ni esa legitimación. Sin embargo, el Estado sí que tiene la legitimación de aplicar una determinada consecuencia jurídica, que en este caso es lo que estamos debatiendo. Entonces, claro, esa ha sido un poco la refutación que yo había hallado para poder enfrentar ese problema teórico, moral o filosófico. ¿Qué pensáis? Bueno, en ese aspecto, cuando tú no estás cediendo, tú estás protegiendo a una persona basándote en esa dignidad humana, creo fervientemente que la estás deshumanizando. La dignidad humana. Dignidad, valor intrínseco que posee todo ser humano. Otorga derecho a ser respetados y valorados sin importar características. Y esto se tiene desde que se nace. Pero claro, aquí yo hago el apunte, desde que se nace. Esta dignidad humana que estamos hablando, como es por ejemplo ser respetados o ser tratados, la estaría perdiendo una persona que decide asesinar a otra. Pero voy a ir a un extremo, porque normalmente la pena de muerte ya empieza a bailar en el asesinato. Pero ¿y un terrorista? Es decir, una persona ya no solo que ha matado a una, que ha matado a varias. Un asesino en serie que ha matado a varias personas. Esa persona ha perdido completamente su dignidad. Porque es verdad que la dignidad jurídica no la ha perdido, pero la dignidad moral de todas las personas, la dignidad social, completamente está abandonada. Y es la sociedad la que debe decidir con cabeza cómo ajusticiar. Y esa persona, en ese caso, a través de su comportamiento completamente indigno, la acaba perdiendo. Y si nosotros pensásemos que aún así tiene que seguir teniendo vida, creo que lo tratamos como un animal que no es responsable de sus actos y que no es consciente de la propia moral de la sociedad. Porque no creo que tengamos que enseñar que matar está mal. No sé qué piensas al respecto de esto. Sí, bueno, has mencionado varias cosas con las que no estoy de acuerdo. A ver, no es que esa persona, no es que el terrorista que mencionabas merezca vivir. Y tú has dicho que es nuestra responsabilidad determinar quién merece vivir y quién no merece vivir. Has dicho eso. Yo he dicho que es nuestra responsabilidad hacer la justicia. Sí, la justicia para saber quién vive y quién muere. O sea, con la pena de muerte, sí, acabas decidiendo quién vive y quién muere. Sí, pero después de cometer unos actos. Las consecuencias de cometer ciertos actos. Pero, bueno, sí. Habla. No, yo solo iba a decir que estabais hablando del contrato social, de que el terrorista, el asesino mata, y entonces ya no tienen por qué aplicársele unas normas de regulación, como de árbitro de la sociedad.
Vale, pero es que el Estado entonces, si mata a esa persona, el Estado también rompe un contrato social. Es que volvemos a lo mismo, es que te rebajas a su nivel. No, porque si en el contrato social lo firman los dos. Es decir, si yo firmo que existe una pena de muerte, ya está. Yo sé que yo ya estoy firmando ese contrato donde si yo hago X delito, acabo en esa pena de muerte. Entonces el Estado no está incumpliendo ese contrato social. Seguir por ahí me parecería cíclico, porque si yo creo el contrato donde está la pena de muerte, ya está. El Estado no está incumpliendo un contrato social. Está diciendo, sí, este es el contrato que tenemos dentro de esta sociedad. Que si matas a 5 personas, vas a acabar en la silla eléctrica, por ejemplo. Vale, pero a mí me gustaría preguntar que aquí en este supuesto la carga, por así decirlo, probatoria recae en que tú en tu intervención me tienes que demostrar el por qué el ser humano pierde su propia dignidad. Es decir, ¿por qué consideras que esa persona la pierde? Porque le has dicho, comete un acto y automáticamente la pierde. ¿Por qué? ¿Por qué la pierde? Porque, repitiendo esto, el valor intrínseco que la dignidad es el valor intrínseco que posee todo ser humano y otorga el derecho a ser respetados y valorados. ¿Qué dice intrínseco? Sí. Vale, sí, pero es que el ser respetados y valorados es algo que depende de las personas, depende de la sociedad, depende de los actos, el respeto y el valor del contexto, depende de esas personas y la valoración que hacen. Claro, la valoración de una persona que ha asesinado obviamente es negativa y pierdes la dignidad. Quizás pues tenemos que, si no está la pena de muerte, comprar que está vivo. Eso no significa que nosotros creamos que esa persona es digna. No la respetamos, no la valoramos. En principio sí, pero de forma natural la dignidad se puede ir ganando o perdiendo. Pero si esa es la convicción que nos estás intentando vender de que rige la sociedad, entonces ¿por qué en la sociedad está comúnmente aceptado el propio derecho natural y en las diferentes convenciones internacionales sobre los derechos humanos se entiende que existe ese derecho natural y esa dignidad? Porque si la convención social fuese justamente al contrario, entonces consideraríamos que esas personas son indignas. No, pero es que la diferencia es que tú crees que es inmutable, es intrínseca, pero tú crees que es inmutable, que no puede cambiar y que no puede revalorarse ese asunto. ¿Entiendes? Tú me estás diciendo que por esa dignidad nosotros nunca se va a perder y siempre va a seguir con la persona, pero yo te estoy diciendo que no, que esa dignidad puede cambiar, que en un principio todos la tenemos y todos lo somos, ¿vale? Es más, los nazis, incluso cuando el predecesor del derecho internacional que tenemos partió en los juicios de Nuremberg, se acabó con personas. Es decir, se concluyó que perdieron completamente su dignidad y su derecho a la vida, el derecho que tenían por haber nacido personas, haber nacido humanos, pero que perdieron por los actos que cometieron. Entonces, dentro de la propia historia de este derecho internacional, conocemos que las personas fallecen por sus actos y pierden su dignidad. Un apunte. Tú has dicho que eso es intrínseco, pero que no es inmutable. Es decir, que puede cambiar según los actos de esa persona. Efectivamente. A mí el hecho de que pueda cambiar me parece un poco peligroso incluso. ¿Por qué? Vamos a ver, volvemos a lo intrínseco del derecho, el derecho a la vida. Es que eso no es algo que se otorga a quien se lo merece, porque entonces deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Y un Estado que decide quién merece vivir y quién no merece vivir, repito, es un Estado peligroso. El Estado no lo hace arbitrariamente, lo hace según unas leyes y unas decisiones en comunión con todas las personas y con una sociedad moral y ética que decide unas conductas. Es decir, no es arbitrario. Es decir, es un valor que se da según unas leyes que nosotros hemos remarcado. ¿Podrías repetirme lo último? Se me ha ido de la cabeza. Lo del Estado, bueno, sí, un Estado que quien se encarga de decidir quién merece vivir y quién no merece vivir, un Estado que te otorga ese privilegio a ti y a ella no, es un Estado peligroso. Vale, es que no otorga el privilegio, es que los dos lo tienen. Ahora, tú has incumplido el contrato con el Estado, tú has incumplido el contrato con las personas que tú convivías, tú lo has roto. De hecho, tú lo tenías, no es un privilegio, tú lo has perdido, lo que tú llamas privilegio es un derecho que tú has acabado eliminando. Es de más, todos tenemos derecho a la libertad, pero cualquier condena te quita la libertad. Ahora te doy paso. Es decir, según lo que tú me estás afirmando, no deberíamos eliminar todas las condenas, porque estaríamos quitando y privando y dando privilegios a quien no ha cometido un delito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vamos a ver, si se te quita,
ya no es un derecho, es un privilegio que se Sí, te quita. aparte, lo que dice está respaldado con evidencia empírica, porque es que en Estados Unidos se demuestra que las poblaciones de raza negra normalmente van más al corredor de la muerte precisamente por eso, porque también como son generalmente personas que normalmente tienen menos recursos económicos, aquí estamos hablando también de que incluso una persona que no se puede costear un abogado de calidad, pues estamos haciendo que precisamente la justicia sea algo también para las élites y que por lo tanto una persona con menos recursos económicos pueda perder su derecho a la vida por no poder defenderse adecuadamente. A ver, el problema que a mí me planteas en ese sentido de los Estados Unidos es un problema, primero, vamos a mencionar el abogado. Si el problema es el abogado, pues que creemos que lo que nosotros que tenemos que trabajar es tener una justicia con mejores abogados de oficio. Es decir, el problema, en mi opinión, o sea, si tú me estás remarcando que no tiene las mismas herramientas para defenderse ante un hecho, es que nosotros debemos proporcionar las mismas herramientas para todos, unas herramientas suficientes para cumplir con su defensa. Entonces, si arreglamos eso, por lo que me está diciendo, ese problema ya no deja de existir. Luego, el problema del abogado. El problema de que existen afroamericanos, que hay más... Bueno, si una población... Bueno, no voy a entrar en lo que para muchas personas sería tendencioso. Lo que tú estás mencionando no es causal, sino que es casuístico, ¿vale? Porque son afroamericanos no van a la cárcel, no es por eso. La único causal es lo de los abogados, que las personas con menos abogados van más a la cárcel, o sea, con abogados peores, ¿vale? Pero es que lo otro no es causal, lo otro es casuístico. Vale, aquí se me plantean dos preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es, una persona que pierde la dignidad, o sea, según tus argumentos, ¿puede volver a recuperarla? Y segundo, verdaderamente, si ahora mismo esto fuese un problema que verdaderamente fuese fácilmente solucionable, no nos estaríamos encontrando con que un juicio para legitimar la muerte de una persona ronda entre los 2,5 y los 5 millones de dólares. Además de que si hablamos, por ejemplo, de errores judiciales, estamos hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos, desde 1973, se han detectado que 1 de cada 7 casos capitales de ejecución de pena de muerte se han considerado error judicial, por lo que verdaderamente aquí, pasando a otro punto ligeramente relacionado, estaríamos hablando también de que incluso en el sistema judicial que tenemos actualmente nos equivocamos. Entonces, verdaderamente el Estado, por así decirlo, va a poder erradicar toda esa clase de problemas para hacer la sociedad más justa, porque también tenemos que no solamente tener en cuenta el plano teórico, sino la situación de los sistemas judiciales de los diferentes países y si verdaderamente existen los medios económicos para poder afrontar estos problemas para promover que una sociedad sea más justa. ¿Puede recuperar una persona la dignidad? Sí, dependiendo de la dignidad que hayas perdido. ¿Puede una persona hacer que renazca otra y renazca el asesinado? A no ser que sea Jesucristo, no. Entonces, claro, cuando tú has arrebatado completamente la dignidad a otra persona, es imposible físicamente recuperarla. ¿Por qué una persona que roba puede recuperarla? Porque puede trabajar para compensar aquello, para evolucionar. La vida que ha asesinado jamás vuelve. Has mencionado que Estados Unidos tiene muchos fallos judiciales. También supongo que estarás al tanto de que en 1500 después de Cristo había infinitamente mayores errores judiciales que hoy día. También estarás al tanto de eso. También estarás al tanto de que todos los países antes de las huellas dactilares tenían infinitamente más errores judiciales. Es decir, los datos que también recoges están en un contexto donde la capacidad para dilucidar si una persona es o no culpable dependen también de la tecnología. Es decir, cada vez que avanza más el tiempo es más improbable equivocarse en el fallo judicial. Cuando se inventaron las huellas dactilares, hemos encontrado a muchos asesinos muertos en serie que a lo mejor murieron, envejecieron, etcétera. Es decir, cada vez la justicia es mucho más precisa, hasta tal punto que la tendencia, ojalá, es que se elimine en ese sentido. Compañero, bueno, cuando acabe
Y lo último sobre los fallos judiciales es que por eso mismo existe ese periodo donde la persona no está muerta y esa persona, si realmente no es culpable, tiene un periodo para investigar su caso y dilucidarlo y poder decir, oye, pues mira, hemos encontrado que no. Por eso esa persona está unos años sin entrar todavía y sin cumplir esa condena de pena de muerte. Es una de las medidas esenciales para conseguir que la persona no sea ejecutada siendo completamente inocente. Bueno, Mireia ha comentado unos datos al principio que a mí me gustaría remarcar. Lo iba a hacer más tarde, pero ya que he sacado el tema. Claro. Bueno, vamos a coger un país como es Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchos países que tienen pena de muerte, pero no todos tienen esa legitimidad democrática que puede tener Estados Unidos. Por cogerlo como referente, simplemente. Vale. Bueno, hay la sociedad Death Penalty Information Center, con datos del FBI. Los datos que ha dicho Mireia, desde 1973, 202 personas han sido exoneradas ya estando en el patíbulo, estando en el corredor de la muerte, mejor dicho. Nos ligamos a los datos. Ella ha dicho 1 de cada 7, yo tenía apuntado 1 de cada 8, al final por ahí están las cifras. 1 de cada 8 personas ya ha sido exonerada, o sea, es una persona inocente que la han liberado cuando ya estaba en el corredor de la muerte. 1 persona por cada 8. Es decir, si el sistema falla con tanta frecuencia, al final la pena de muerte es una ruleta rusa. O sea, ¿qué sería lo aceptable? Tú has hablado de cambios tecnológicos, de que esto va mejorando y cada vez la justicia fallará menos. Pero ¿con cuántos datos serían buenos? ¿Un inocente muerto por cada 100? ¿1 por cada 1000? Es que para mí, con que haya una persona muerta, un inocente que haya perdido la vida por un crimen que no ha cometido, el Estado ha fallado como árbitro, como regulador de la convivencia social, y para mí ya no es un Estado legítimo, es un Estado asesino, es una maquinaria asesina. ¿España a nivel de condenas de personas es un Estado legítimo para ti? España, sí. En cuanto a pena de muerte, sí, porque no la tiene. No, a la condena de las personas. No, hay muchos fallos. O sea, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Con que se dejen a ciertos criminales que sean peligrosos, con que se les suelte pronto. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la pena de muerte. Ahora con esto. ¿Sabes que en España, por ejemplo, existe la prescripción? Sí. Prescribe un delito. Entonces, en España y en un montón de países, las personas quedan libres y en la justicia queda completamente una injusticia, completamente abierta, donde esa persona es libre. Esa persona que ha sido un asesino, que ha cometido X delito, ya no puede entrar dentro de la cárcel. Entonces, la justicia tiene a veces sus límites. ¿Qué es para ti peor? ¿Matar a esa persona inocente o que haya una justicia en la que un asesino pueda volver a matar y pueda seguir matando, pero como ha prescrito ya no se puede? Te respondo rápidamente. Vamos a ver, yo tampoco estoy de acuerdo con la prescripción en ciertos casos. En eso estoy de acuerdo contigo, me parece un fallo de la justicia. Y luego, un Estado de Derecho está pensado para que puedan haber culpables fuera, pero no para que puedan haber inocentes dentro. Y esa sería mi respuesta. Prefiero que haya un culpable fuera a un inocente muerto. Pero eso ya es mi opinión. Vale, tengo que decir primero que nuestro derecho penal español, para que una pena verdaderamente se dé, tiene que cumplir 2 requisitos, que es que la pena sea adecuada y la pena sea necesaria. ¿En qué voy a entrar con la necesidad? Por ejemplo, en que, como bien todos hemos partido del mismo statu quo, el objetivo es reducir la criminalidad. Y se ha demostrado concretamente que en estados, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, en aquellos estados en los que se da la pena de muerte, como puede ser, por ejemplo, Texas o Luisiana, sí, Oklahoma, los del sur, básicamente, Florida. Tienen tasas de homicidio mucho más altos que aquellos países, o sea, que aquellos estados en los cuales se ha abolido la pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente no existe una relación causal en que la pena de muerte vaya a reducir la criminalidad. Sin embargo, sí que tenemos precedentes en los que se ha reducido la criminalidad. Además de eso, también tengo otros datos que nos hablan de que, por ejemplo, las posibilidades de reincidencia de un homicida es de apenas un 0,0023%, por lo cual tampoco existe un verdadero peligro de que esa persona vuelva a reincidir y, por lo tanto, esto es un indicador de que nuestro sistema punitivo actualmente sí que está funcionando, porque estamos encontrando eso. Y además de eso, también... Un pequeño apunte de lo último. Un asesino mejora. Un asesino libre puede asesinar mejor y esconder mejor un cadáver. Eso lo apunto porque ese dato
es imposible conocerlo a ciencia cierta porque los asesinos podrían haber reincidido, pero podrían haber pulido su forma de asesinar. Eso es una falacia de falsa negación, porque me está diciendo que algo se debe dar por hecho porque no se ha demostrado lo contrario. Es decir, me estás diciendo que entonces esos datos no son reales y que debería demostrártelo. Por lo tanto, pues está habiendo ahí una contradicción lógica. No, yo no te estoy diciendo... lo que te quiero decir es que no me parecen válidos. No quiero que me busques unos reales porque me parecen a mí imposibles de conseguir. Entonces es una referencia baja. Aún así, ese 0,0 no es suficiente, por ejemplo. Pero sigue argumentando si quieres, vale, sí. A no ser que me quieras contestar. Sí, te digo un par de apuntes y te dejo que me metas caña. Vale. Por otro lado, también quería mencionar en el ámbito económico, si nos ponemos prácticos, hablamos de que una persona que está sentenciada a cadena perpetua cuesta al Estado aproximadamente $1 millón. $1 millón, mientras que ejecutarla cuesta hasta $5 millones. Todo ese dinero restante que se gasta en gastos procesales, en peritos, en forenses, verdaderamente ese dinero se podría invertir precisamente en hacer que esas personas se puedan reinsertar en la sociedad, por lo que también es un gasto que el Estado está haciendo de forma ineficiente. Entonces me gustaría que me explicases el por qué consideras que la pena de muerte va a reducir la criminalidad cuando ya te he dado precedentes en los cuales demuestro que la cadena perpetua sí que hace que esta criminalidad se reduzca, y por qué el Estado va a ganar a pesar de invertir mucho más dinero en legitimar esta pena de muerte. Vale, si no me equivoco, uno de los primeros puntos es que han mencionado Estados Unidos y los distintos estados, que había estados donde se abolió la pena de muerte y había menos criminalidad que en aquellos que existía. ¿Qué estados mencionabas? Por ejemplo, Texas. Yo te puedo dar más también. Vale. Ayúdame. Vale, en Florida, Oklahoma y Texas, que son estados que tienen pena de muerte, hay muchos más crímenes de sangre que en otros del noreste, como pueden ser Nueva York, Massachusetts o Michigan. Y luego aparte también no solo tenemos que irnos a los estados dentro de Estados Unidos. En la Unión Europea, por ejemplo, que está abolida la pena de muerte, también hay muchos menos crímenes de sangre que en Estados Unidos, que ahí sí está la pena de muerte. Bien. Vale, esto de los estados los quería en general porque, por ejemplo, has mencionado Florida que tiene la pena de muerte. Florida sí, dices que tiene la pena de muerte, perfecto. Florida, por ejemplo, es un estado ahora mismo reventado directamente por el fentanilo. En Florida es una ciudad bastante mal, y dirás, ¿por qué menciona Miguel Ángel esto ahora mismo? Ya nos quiere liar. Yo no estoy diciendo que el fentanilo mate, lo que te estoy diciendo es que ese análisis que acabas de hacer entre distintos estados se encuentra afectado por múltiples factores. Cada estado cambia completamente, es decir, mientras que nosotros tenemos una diferencia en España con Francia y a lo mejor hay diferencia de asesinatos por X razón, siempre en la historia lo mismo pasa entre los estados, lo mismo puede estar pasando entre los mismos estados. Por eso mismo, por ejemplo, menciono Florida. ¿Te parecería raro que debido a la cantidad de mafias que venden fentanilo se pueda permitir un mayor asesinato, que haya más asesinatos que en otros estados? ¿Te parecería raro que esa fuese la razón? Pero entonces no nos estás reconociendo que al final las causas de los delitos dependen de otros factores externos que favorecen la criminalidad, y que la pena de muerte, por lo tanto, no va a solucionar el problema porque existen otras causas subyacentes al fenómeno delictivo. Vale, a eso quiero conectar un poquito más tarde porque ahí habría abierto muchas ramas, tranquila que lo tengo en mente, pero lo que sí te adelanto es que una solución es prácticamente imposible. Lo que existe es un conjunto de medidas para intentar paliar y solucionar y afectar un poquito. Es prácticamente imposible que algo solucione completamente un problema. Eso como introducción a ese punto. Vale, ¿qué es lo primero? ¿Es todo lo que me han mencionado ahí? Sí. Vale. Es que claro, a veces me pierdo un poco. Tranquilo. Bien. Luego has mencionado esto también. Me has respondido sobre lo de Florida, que eso te parece raro. Estaba a punto de responderte, pero si vale, dime. O sea, ¿te parecería raro que fuese por eso? Vale, sí. Aunque haya más criminalidad en Florida, por ejemplo, hay mucha más criminalidad en Florida que en Michigan, que te lo he mencionado en el norte, que no es abolicionista y ahí hay menos sangre y lo que tú quieras. ¿Por qué es mejor cargarnos a los narcos en vez de hacer medidas para prevenir? ¿Cómo? Que por qué es mejor cargarnos a todos los narcos
con la inyección letal que hacer medidas para prevenir. Con el dinero que nos sobra. Vale, claro, curar el problema de raíz. Vale. Exactamente. Ahora después, pronto, voy a empezar a tirar por todos lados. Porque han mencionado el narcotráfico, que es justo lo que quería llegar. Pero antes de salirnos al narcotráfico, voy a hacer el siguiente punto, es cuando habéis mencionado de los estados. Todo el mundo usa convenientemente a los Estados Unidos como referencia. También el tema de tener distintos estados facilita esto. Pero poca gente, por ejemplo, menciona a China. China es uno de los países con menos criminalidad del mundo y con una pena de muerte que también considero que es excesiva, que se hace con delitos menores. Pero aún así es uno de los países con menos criminalidad. Japón, si no me equivoco, creo que también lo tenía, si no fallo. Entonces, lo menciono porque, claro, Estados Unidos no baja teniendo pena de muerte, pero resulta que en contraparte China sí. Porque aquí vuelvo a ser un poco redundante en que existe una cantidad múltiple de factores en los que hace que existan muchos asesinatos, que no decrezcan, etcétera. Y no es solo una medida. Y esa medida puede estar bien o mal dependiendo de un sitio u otro, o puede estar bien en ambos, pero repercutir de forma diferente en ambos sitios, aun estando bien en ambos sitios. Yo quería preguntar, porque como antes me has comentado de que los datos que te había presentado no los considerabas válidos porque verdaderamente crees que los asesinos a veces no son descubiertos o que cuando vuelven a reincidir, pero ¿por qué entonces me estás mostrando el caso de China, un país con el que menor transparencia tiene respecto a asuntos de Estado de todo el mundo? Entonces, ¿crees que verdaderamente ese dato sirve para respaldar que una superpotencia lo está haciendo cuando literalmente no se conocen los datos de ejecuciones que ha cometido el país asiático? Y después de tu respuesta te sigo tirando yo. No, los datos de ejecuciones creo que son públicos. Quizás a lo mejor los datos que no serían públicos serán los de criminalidad, lo que a lo mejor te refieres. No lo sé. A ver, es un país poco transparente. Puede ser. Es complicado. A ver, es que ahí tienes que tirar, no sé si quizás tirar de buena fe, pero lo que sí para mí diferencia ambos casos es que la criminalidad en China es medible. Quizás es más complicado saberla por la transparencia, pero esos datos que me has propuesto para mí no son medibles. No sé si entiendes lo que te quiero decir. No es por falta de transparencia, sino por falta de capacidad de medición, porque un criminal... Y esto, a ver, estos son datos históricos, los asesinos en serie, violadores, por ejemplo, esto pasa mucho con los violadores. Los violadores, primero al violar y ser detenidos, empiezan a matar. Y en muchos casos, o ya me pasa asesinos en serie en general, o asesinos, cuando son capturados, pulen su forma de asesinar, su forma de escaparse, etcétera. Por eso digo que la medición es muy complicada. Bien, no sé si tienes un último arte a decir de eso, porque ya te digo que tengo 2 bandas ahora mismo abiertas por las que tirar. Si tienes que decirme algo relevante, dilo, no te preocupes. Nada, simplemente decir que para que, por así decirlo, esa refutación tenga peso respecto a la de los datos de reincidencia, entonces tendríamos que suponer que va a suponer algo muy representativo que haga que ese dato, por así decirlo, prevalezca. Es decir, tendríamos que entender que existen más asesinatos que se esconden que asesinatos que se dan a conocer, cuando verdaderamente esa fiabilidad va a ser directamente menor, porque tenemos que entender que el sistema judicial y la policía es lo suficientemente hábil como para que más de la mitad o la gran mayoría de casos de asesinatos se conozcan. Yo quería hacerte un apunte, Miguel Ángel, si quieres hablar primero. Tira. Bueno, has mencionado el caso de China, porque en Estados Unidos hay tantos crímenes de sangre, pero en China no. Bueno, porque un poco, como ya te hemos demostrado que en Estados Unidos se mata más en los estados con pena de muerte que en los que no, te has ido al otro lado del planeta, a China. No más para mí me has mencionado una casuística. En los estados de Estados Unidos con pena de muerte se mata más que los que no lo tienen. Pero vale, vámonos al caso de China. China no es ningún ejemplo, es una dictadura comunista. Tú has hablado de tener buena fe para entender los datos de China. O sea, es un régimen comunista totalitario. Claro que hay menos delincuencia, pero es que hay una represión brutal y no se puede tomar ese ejemplo. Has hablado de Japón, yo en Japón no tengo ni idea, la verdad.
Pero en el Iván, caso de ¿puedes buscar China- los datos de Claro, Japón? aparte que China se tiene que entender que al ser una dictadura no existe un contrato social, ya que el contrato social normalmente está directamente relacionado con los regímenes democráticos y liberales. Por lo tanto, ya no estaría legitimado tu argumento moral, por así decirlo, en ese No, supuesto. China a no ver, es ejemplo de nada. China, no, lo que sí es el... puedes Para tomar esto eso. digo, para otras cosas sí. Vale. Me gusta China. La medida que yo me refiero como ejemplo, nosotros estamos valorando si una medida es correcta o es incorrecta, y en este caso una medida de pena de muerte, en caso de ser así, ¿no? De que los datos son así, por un lado, porque luego ya está el crédito. Por eso he pedido también los de Japón. En ese caso... Ay, estoy perdido la También cabeza. en Canadá, bueno, ahora te lo... No sé, es que pierdo la cabeza a veces. Tranqui. No se me ha ido la cabeza completamente, o sea. Nada, no. Perdón. Nada, tranquilo, cosas del directo. A ver, yo pienso eso, que China no se puede tomar como ejemplo por eso. Vale, sí, habrá menos casos, pero no por la pena de muerte, pero por toda la represión brutal que tú hay. lo que estás haciendo es medir si la medida funciona o no. Es decir, que sea una dictadura, que sea una represión. De hecho, normalmente en los países represivos, pues sí, por exceso de represión, también consiguen que no acabe, que se reduzca la criminalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por mucho que China haga cosas mal, tú, por ejemplo, estarías invalidando, según tu argumento de que es una dictadura, que nosotros no en deberíamos... ese momento no, es una dictadura. Sí, aparte No, que no, la no, relación... no he dicho eso. Me entre- refiero que tú estás invalidando lo que hace China porque es una dictadura. Entonces tú estarías invalidando también que no se pueden repetir las medidas, por ejemplo, políticas que hizo Franco, que mejoraron estadísticamente la salud económica del país porque era una dictadura. No, ¿Entiendes lo que pero- te quiero pero decir? ahí- Está relacionando esa dictadura con ello. En ese contexto no es aplicable porque la relación entre el ciudadano y el Estado es completamente diferente a la que tenemos aquí. Por lo tanto, no se yo te he puede... mencionado un caso de dictadura. No, pero además, claro, por eso digo que en un caso de un régimen dictatorial, al no existir esa relación, no se puede entender que la obediencia sea una causa y un efecto. O sea, ahí está dando una falsa correlación entre la pena de muerte y el impacto que eso tiene en la ciudadanía. Porque también un país caracterizado por la represión, precisamente existe una noción de obediencia y una relación mucho más estricta entre el ciudadano y el Estado, que no se basa tanto en el libre acuerdo de voluntades, sino en una sensación de miedo a la represión. Es decir, aquí el Estado funciona como un agresor y como un verdugo y no como una relación entre tú y la sociedad. Y luego, por otro lado, también suponiendo que esto también se ha dado en países desarrollados, Canadá hasta finales del siglo XX también tenía la pena de muerte y sin embargo en un país desarrollado en el cual no existen condiciones socioeconómicas que promuevan la criminalidad, como en el caso de los estados de Florida y todo eso, se ha reducido la criminalidad un 44% y en ese tiempo, el lapso, tampoco da tiempo a que Canadá cambie gravemente para que sus ciudadanos cambien sus condiciones socioeconómicas para que así se dé una reducción de la criminalidad. Vale, justo has mencionado algo que para mí es un argumento justo de la pena de muerte, y es eso que hablas del miedo a la represión. Ese es el punto esencial, que realmente lo que sucede en las consecuencias de aplicar una pena de muerte sucede en la cultura en sí. Hay miedo a la represión o hay un sentimiento de me están reprimiendo. Es decir, la cultura, por ejemplo China, que tiene miedo a esa represión, o también lo que yo considero que también es respeto a las propias leyes, al propio Estado, al Estado, no, a la sociedad, en ese caso lo toma con bastante fuerza. Antes de atacar otros puntos que habéis sacado, como el gasto, Sí. reinsertar y demás, y el narcotráfico, Iván, dinos lo que has encontrado de Japón. Vale. Aquí tengo los datos del año pasado, porque todavía no ha acabado el actual año 2026. Os cuento que Japón ha registrado un total de 774.000 casos de delitos. Pese a que haya aumentado un 5%, sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Los delitos más comunes incluyen hurtos y robos, que representan casi el 70% del total, y delitos de guante blanco, que han aumentado un 25,0%. La pregunta clave, ¿tiene pena de muerte? Un segundo.
Vale. Qué tensión, tío. Bueno, antes de que siga Iván. Bien, has hablado del gasto público y creo que esta es una de las preguntas que tiene. Se gastan, no sé si 1.000 millones o 1.000 millones cuando no se ejecutan y 5.000 millones para una ejecución. Vale, ¿cuánto vale la justicia por la muerte de una víctima? Pero es que está dando por hecho que la pena de muerte es la mejor forma de justicia. ¿Por qué? La puedo argumentar. Argumentamela, compañero. Bien. La muerte es la mejor forma de justicia. La psicología clínica documenta casos donde la rehabilitación... perdón. Es que no se dicen palabrotas. porque he visto psicología y ya he pensado en el que había encontrado el que estaba Ya la buscando. Espera, que tiene el dato. Vale, ¿tiene entonces pena de muerte o no? Sí, tiene pena de muerte y solamente se aplica en casos de asesinato múltiple o asesinatos con agravantes extremadamente crueles. Bien, eso es justo. Sí. Os sirve Japón como ejemplo. Sí. Pero si el 70% son hurtos, no aplica la pena de muerte, en la gran mayoría de los casos. Ya, pero es que me estás pidiendo que aplique la pena de muerte porque te robe un boli y la No, pena de muerte no ha dicho funciona Ya, eso. pero así. que Ha sí. dicho que se producen menos asesinatos, luego hay menos pena de muerte. Claro. Y luego también te quería comentar, Japón. Vale, el caso de Japón es quizá la mayor excepción que nos puede sacar, como el mayor talón de Aquiles, vale. Pero eso antes te he comentado que China es el peor ejemplo. Yo quería coger como ejemplo Estados Unidos porque me parece, al ser occidental, quizás el más cercano. Y Canadá también. Claro, lo hemos Canadá. mencionado. Pero bueno, ya que he dicho que China sea el peor de los casos, quizá Japón sea el mejor. Pero es por la cultura que ellos tienen. Hoy he visto en las noticias cómo en el Mundial de Estados Unidos la afición japonesa llegaba y después del partido recogía toda la basura que tenían. Porque ahí tienen un civismo y tienen una forma de ser y una cultura que aquí en Occidente no tenemos. Quizás eso explica que haya menos asesinatos de sangre. No lo sé. Yo desde luego te puedo explicar si quieres por qué normalmente, quitando Japón, esa excepción vale. Esa excepción me duele porque tampoco es más allá del civismo que te he comentado, no sabría argumentarte por qué, eso es cierto. Pero si quieres te puedo argumentar por qué en el resto del mundo sí pasa que donde hay pena de muerte hay más crimen que donde no la hay. Pues seguramente, quizás es otra casuística porque se empieza a aplicar la pena de muerte en los países con más criminalidad. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que aquí no la termino de encontrar, a ver, os la Sí. digo de cabeza, y es que haciendo estudios hacia las víctimas de asesinato directamente no, sino las víctimas indirectas, que son los familiares, se ha probado que en múltiples casos no se consigue un cierre, no se consigue un duelo y no se consigue una sensación de justicia si la persona no ha fallecido en caso de cometer un asesinato. Es decir, ese método de justicia que haces para esas familias se ha probado en muchos estudios que es más fácil que las personas superen un duelo y hagan el duelo cuando esa persona, en este caso, por ejemplo, recibe la pena de muerte, recibe la máxima expresión de la justicia, que sería en ese caso esa muerte. Bueno, antes de daros palabras, me encantaría empezar a dar, pero como habéis tirado varias cosas, voy a ir también a... Espera, una por una, que si no, no me da tiempo. Ya, compañero. es que como vosotros también habéis jugado, esa la voy a jugar Sí, yo. a ver si pero me tiene que apunto. jugar con sus cartas. Me parece Bien, bien. han mencionado antes que... Respondes tú una y yo otra. Sí. Han mencionado antes que no se consigue luchar contra la criminalidad a través de la pena de muerte. Bueno, no sé si sois, por ejemplo, conscientes de que dentro de las prisiones hay una cantidad de violencia bastante grande. Dentro de las prisiones muchos asesinos en serie o multireincidentes siguen actuando y siguen siendo criminales dentro de la prisión. ¿Esto qué implica? Que cuando tú, por ejemplo, estarías acabando con la vida de una persona, ejecutándola, la estás incapacitando totalmente para seguir siendo una persona reincidente incluso dentro de la propia prisión. Además, esto lo que está causando es que si tú quitas a personas reincidentes dentro de la prisión que siguen haciendo violencia, estás consiguiendo que las otras personas que no tienen tan grado de agresividad o multirreincidencia consigan reintegrarse mejor. Entonces, por un lado, consigues que otras personas se reintegren porque el ambiente es mucho menos violento y delictivo. Y por otro lado, incapacitas a personas que ejercen violencia dentro de la propia prisión. Esto a la vez se une con el hecho de los crímenes organizados y las mafias. No sé si sois conscientes de que líderes de las mafias siguen actuando dentro de la misma prisión. Es decir, están directamente luchando contra el crimen porque cuando esa persona ya no vive, ya no puede estar organizando crímenes. Esa persona ya no estaría organizando asesinatos, amenazas a la policía,
a policías que trabajan ahí, etcétera, y no estaría teniendo un monopolio de violencia incluso dentro. Entonces, claro, sí, efectivamente, directamente estás luchando con la criminalidad cuando ejecutas a esas personas a través de una pena de muerte, porque dentro de la prisión tanto pueden ejercer violencia, a cometer delitos ahí, como ejecutarlo fuera, especialmente si hablamos de mafias o crímenes organizados, como tú, por ejemplo, has mencionado del mismo narcotráfico, que por qué deberíamos asesinar a los narcotraficantes. Bueno, por esta razón, porque desde la prisión son igual o más peligrosos que fuera. ¿Quieres hablar tú? O... Vale, y ahora te dejo. Vale, eso en la teoría está perfecto y yo entiendo tus nexos causales y la lógica. Sin embargo, en la práctica se da un efecto sociológico que se llama el efecto brutalizador, que precisamente cuando el Estado mismo impone se entiende que está legitimado para arrebatarle la vida a una persona, precisamente genera el efecto contrario. Precisamente eso hace que exista más violencia y además si nosotros no gastamos más dinero en legitimar la muerte de esa persona, de nuevo es dinero que no estamos empleando para que estas personas verdaderamente se puedan reinsertar. Es que el dinero lo estás empleando en hacer justicia, es decir, el Estado, aunque tiene que ser eficiente, lo principal, por ejemplo, en este caso hablamos de la justicia, que tiene que hacer justicia. Si necesita más dinero para hacer justicia, necesita más dinero. Si yo, por ejemplo, estamos tratando un asunto médico, necesito más dinero para salvar vida de personas, me da igual ser menos eficiente. Tengo que hacer el tratamiento más agresivo, aunque me tenga que gastar más dinero, porque priorizo, en ese caso, la vida y en este caso la justicia. Sigue por ahí porque también tengo... Simplemente quería, por si lo puedes dejar todavía más claro, ¿por qué se entiende que la justicia, por qué se entiende que ejecutar a una persona es sinónimo de justicia, cuando ahí se está planteando una falsa dicotomía en el sentido de que aplicar la respectiva consecuencia jurídica a la persona mediante prisión está demostrado que va a hacer que esa persona se pueda reinsertar, que no se pierdan dos vidas, porque al final detrás de la criminalidad también existen contextos muy difíciles que precisamente propician esa violencia, y eso es a lo que hay que atacar, a las verdaderas causas del fenómeno delictivo y no a una solución, por así decirlo, radical, que lo que está favoreciendo es un bucle de violencia, como es relacionado con el efecto brutalizador. Por lo tanto, hay que ser conscientes de cuál es verdaderamente la causa y cómo vamos a solucionarla sin poner un parche, porque ir ejecutando personas es un parche, no soluciona las causas estructurales de la criminalidad. Sí, como ya te he dicho, sí soluciona ciertas causas de criminalidad, y cierta parte estructural, por ejemplo, son las mafias. Entonces, cuando eliminas a personas de las mafias, ya eliminas parte de la propia estructura criminal. Antes de expandir por ese punto, la reinserción, según la psicología clínica, se documenta casos donde la rehabilitación es completamente imposible. Es improbable e imposible esa rehabilitación. Es más, es que en el modelo que tú estás planteando, no sé si, por ejemplo, habéis visto lo que sucede en Salvador, y diréis, ¿por qué menciono esto? Bueno, en El Salvador, por ejemplo, se ha permitido hacer a veces entrevistas a presos, y muchos presos se les pregunta qué harían si saliesen de la cárcel, y muchos repetirían que volver a matar. ¿Por qué? Porque matar está bien. ¿Por qué? Porque no pasa nada por matar, es su oficio, es lo que han aprendido. En el modelo que tú planteas, tanto si lo dejo libre como si no, yo estaría destinando dinero para que una persona que no se quiere rehabilitar, decide no rehabilitarse, tengo que invertir dinero en una rehabilitación imposible, porque esa persona mismamente te lo está diciendo. Pero es que además dejas la puerta abierta, según parece ser, a que esa persona sea libre, una persona que no se puede rehabilitar, tanto clínicamente como mismamente preguntando a ciertos presos. Un segundo, chicos, es que estáis hablando de muchas cosas y me gustaría responder a cada una. Vale, sí, ok. La mente se me va, sí, normal. Vale, bueno, tranquila. Mireia ha hablado antes del efecto brutalizador, que me parece muy interesante. Luego a lo mejor podemos añadir algo más porque es algo muy interesante. Vamos yendo hacia atrás. Acabas de hablar de El Salvador, sobre que la mayoría dicen que van a volver a matar si salen. En ciertas yo no menciono números, yo te menciono que hay criminales, porque no me importan los números, me importa el hecho. A mí tampoco, vale. O sea, no porque no me gusta, sino por eso, porque hay personas que te dicen yo volveré a matar, sí. Vale. Entonces, ¿matarlos es la única solución? ¿No puede haber prisión permanente revisable? ¿Revisable? Bueno, revisable no, me ha salido solo, prisión permanente. Ponerlos para siempre encerrados.
Vale, tú Y planteas... luego te sigo. Siempre tiene que ser revisable por el derecho internacional. O sea, Bueno, vale, sí. Es que Vale. no soy experto en derecho, pero Sí, sí, bueno, sí, que lo has que dicho no se bien. hagan, que pues no ya se hagan está. nunca. No, Tipo, si yo he preguntado revisable mira, por el hecho de revisar. Vale, no no, sabía que no era. estoy hablando de narcotraficantes que se pueden reinsertar, estoy hablando de gente que son verdaderos monstruos, que no pueden vivir en sociedad, que no se las puede, no pueden vivir en sociedad porque van a hacer daño al ser humano siempre. Esa gente no hay por qué matarla, se les puede encerrar de por vida en un pozo oscuro. Aquí yo no sé si tenéis los números. ¿Qué es más rentable? ¿Mantenerla de por vida en un Sí. pozo Yo lo tengo. un o millón de asesinarla? euros frente a 5 millones Una de cadena euros. perpetua. Vale, segundo punto. ¿Sois conscientes también de que muchas personas prefieren morir en una cadena perpetua? Yo sinceramente creo que es más... Mira, de hecho la pena de muerte me parece hasta una solución perezosa. A mí me parece mucho más cruel tener una persona encerrada de por vida, privándola de su poder, de hacer daño, de su libertad y de su capacidad de elección. Entonces tú quieres ser cruel. Sí, a mí me parece más cruel eso. Y O sea, además, tú quieres ser cruel en tu justicia. sí, me parece una justicia más humana y además el Estado no se mancha las ¿Más manos. humana o más cruel? Decídete. Más cruel, pero el Estado y la sociedad no se manchan las manos, como si lo haría matando a una persona. O sea, claro, tú me estás diciendo que no se manchan las manos porque no mata a nadie, pero te parece más cruel tenerlo en la cárcel. Entonces prefieres hacerla cruel que a vista de todo no le mancha las manos. Claro, cruel sin sangrar. O sea, prefieres ser malo, pero que crean que eres bueno. Porque realmente lo cruel es peor. Es que yo no quiero ser bueno con un asesino. Yo quiero que pague, que No, te sufra. has dicho, yo quiero ser justo. Quiero Pero ser justo, quieres no quiero ser ser cruel. bueno. ¿Verdaderamente Pero creéis? te vuelvo a repetir, ¿y las personas que prefieren morir a cadena perpetua? Habrá casos, pero ya te digo yo que es... Vamos, si tú piensas que es peor morir que te priven de la libertad, es que nunca te han privado de la libertad. Es uno de los mayores bienes del ser humano. Pero por- No, que prefieren a cadena, o sea, cadena perpetua, no preferirían morirse a tener una cadena perpetua, ¿entiendes? Sí. pero que Pues no no, prefieren. no concedérsela. Cadena perpetua para siempre. El Pero- Estado no se mancha las manos, no hay por qué matarlo. porque eso es relevante Si para lo el prefiere. tema de debate. Pero es Cuando que el objetivo no de tiene que preferir nada, perdón. Sí, eso que si nosotros estamos hablando de que el objetivo de una buena política pública es reducir la criminalidad y solucionar pues todas las externalidades negativas que genera el fenómeno criminal, ¿por qué nos tiene que importar el sufrimiento del criminal? En el sentido, no voy a situarme ni de que quiero que sufra ni de que no sufra, pero verdaderamente no es el foco del debate, por así decirlo, En eso porque tienes razón. estamos valorando la eficacia de la política pública. Sí. Y luego también te quería comentar No, un par porque de... se habla, por ejemplo, de dignidad del humano, y tú te está pareciendo que por el lado de dignidad es mejor que esa persona no muera o tiene esa dignidad, pero luego por el lado de la dignidad te daré igual ser más cruel, porque aunque una persona te diga que prefiere morir porque le parece más cruel, y aunque se pueda estudiar, incluso digamos, si se estudiase que es más cruel dejarla en cadena perpetua, preferiría la cadena perpetua. Entonces creo que es un poco hipócrita, ¿no?, el definir ese argumento. Entonces, por un lado sí, me importa lo que le hacemos al preso, pero por otro lado, si soy cruel, pues ya está, no pasa nada. Pero porque estamos hablando de con ciertos límites a nivel jurídico defender el derecho natural de esa persona a permanecer con vida. Me refiero, ahí en ese sentido se está radicalizando, porque evidentemente esos límites morales los tenemos que mantener independientemente. O sea, el tema no es si el argumento no debe ser si el preso sufre más o menos, sino si el preso tiene derecho a mantener su vida. En eso tienes razón, sí es verdad que nos hemos ido un poco a si debe sufrir o no. Yo sigo pensando, pero que es mejor mantenerlo siempre encadenado, bueno, encadenado no, pero siempre encerrado, que no apartado de la sociedad, que no vuelva a hacer daño, en vez de matar, en vez de matarlo. Y me parece una solución más humana, el Estado y la sociedad no se manchan las manos, no hay por qué matarlo, hay otras alternativas, y encima son alternativas más económicas. En el derecho penal la pena debe ser necesaria y adecuada, y muchas veces, vale, la pena sí que puede responder a un acto, es decir, eso es la conducta, por decirlo, típica, es decir, matar a alguien, producir la muerte a alguien es asesinato, vale, pero ahí existe una horquilla de años, por ejemplo, o incluso dependiendo de si la modalidad comisiva ha sido pues un homicidio o un asesinato, que eso ya no depende tanto del propio hecho, de que tú hayas cometido ese hecho, sino también de los condicionantes que hay más allá que permitan a la persona o al juez dictar que esa sentencia verdaderamente es necesaria. Pero aparte de eso, en Estados Unidos, desconozco los demás países, yo me he informado sobre todo en ese, hay un proceso de apelaciones obligatorio que puede durar 10, 15 o hasta 20 años. Entonces, al final, por mucha tecnología que tengamos, los procesos van a ser igual de largos.
Entonces, cuando tú cometes pena, o sea, cuando tú estás aplicando una pena de muerte, estás dando por hecho que esa persona no se va a volver a rehabilitar. Y esa es la necesidad de la proporcionalidad. En el momento en el que nos salimos del marco de que no nos importa asesinar a la persona con tal de hacer justicia, ya no hace falta que seamos proporcionales, porque a esa persona le estamos quitando lo más importante que tiene, que es la vida. El Estado no tiene que hacer lo mismo que el perjuicio que se le genera a la otra persona. El Estado simplemente tiene el deber de tutelar ese derecho. Es decir, que eso haya ocurrido no legitima al Estado para cometer y aplicar esa pena de muerte, sino que simplemente le da el poder de que, como tú vives en sociedad, tengas que aplicar una determinada consecuencia que le haga ver a la otra persona que está eso mal y que por lo tanto esa persona tenga el objetivo de volver a reinsertarse en la sociedad. El ejemplo que tú me has puesto de el Estado educa violentamente como un padre, eso sería si yo en la educación estoy permitiendo que pegue a esa persona, pero no. El hijo está viendo que el padre está defendiéndole y está defendiéndole pues, señor con su fuerza. moderador. Entonces no tiene absolutamente sentido.